Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Gracias por estarnos sintonizando en este espacio informativo de Primera Plana y agradecido también de que esta mañana nos tome la comunicación telefónica Braulio González, director de Aspol Comunicación, estratega político con más de 20 años de experiencia. Ha sido reconocido y premiado en diferentes ocasiones con una sólida formación profesional, frecuentemente invitado para impartir conferencias, capacitaciones, pero además autor de un interesante libro que seguramente usted ya ha escuchado, y si no, pues lo va a conocer ahorita, El shock del escándalo político, y sobre este tema vamos a versar esta entrevista, y agradecido, insisto, con que nos tomes la comunicación telefónica esta mañana. Braulio, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. ¿Qué tal, Adán? Buenos días, muchas gracias por abrir este espacio, gracias por el interés en el libro y un saludo afectuoso para tu gran audiencia. Al contrario, muchas gracias a ti por hacerte el espacio para que nos platiques un poquito sobre la esencia de este libro, qué es lo que te lleva a realizarlo, cuánto tiempo duraste en poderlo construir, pues seguramente no fácil, pero también inspirado, me imagino, en diferentes experiencias que has visto en el comportamiento de nuestros políticos. Así es, Adán. Mira, ocurre que a lo largo de estos años te das cuenta que muchas veces los políticos en realidad no tienen conciencia sobre el territorio en el que están parados, que es un territorio que suele ser difícil, hostil, cargado, digamos, de altos riesgos que muchos ciudadanos no viven de manera cotidiana, salvo cuando están en una posición de poder como son los políticos. Y en estos escenarios de poder, en donde la imagen pública es importante, en donde la visibilidad, en donde la capacidad de comunicarse tiene para que ese político sea trascendente, independientemente de si es un alcalde, gobernador, regidor, diputado, funcionario, en este caso de escándalo político, todo independiente de la ideología que tiene, independientemente de la experiencia, independientemente de si es honesto o deshonesto, si es bueno o malo, todos los políticos prácticamente en algún momento de su vida van a caer en escándalos políticos. Muchas veces, por supuesto, estos escándalos se desprenden de errores, transgresiones que ellos cometen a lo largo de su vida en diferentes categorías que el libro aborda y explica, y si así lo quieres lo conversamos en un momento, pero muchas veces también suceden por elementos que están a su alrededor, aunque ellos no tengan una responsabilidad directa, que viene pues a lo mejor de su pasado, de su familia, de sus amigos, de sus colaboradores, del contexto, de situaciones de crisis que ocurren alrededor y que ponen al político en una situación de vulnerabilidad. Solo sobreviven los políticos que saben cómo solucionar las cosas. Eso estaba en la cultura política, no es ahí. Aunque ciertamente hay, digamos, algunos libros que hablan, pocos y pocos en el mundo, que hablan específicamente del manejo del escándalo, no se había planteado una metodología tan clara como la que yo he procurado construir y aportar hacia el tema de la estrategia política y de la política misma, ¿no? Que es una manera en cómo el político puede resolver estos temas, preverlos y sacarlos adelante. No son estrategias manipulativas las que se plantean en este libro, porque evidentemente hay una apuesta evidentemente por hacer bien las cosas en la política, pero también es importante que el político sepa cómo manejarlo, porque cuando el político se equivoca, que esto ocurre todo el tiempo, y a todos los políticos, insisto, su tentación a veces es negar las cosas, a veces es engañar a la opinión pública, a veces es que el miedo lo paraliza porque no sabe qué hacer ante un puede socavar su reputación, su liderazgo, ¿no? Y la apuesta de este libro está precisamente en eso, ¿no? En contribuir a mejores políticas a través de estrategias claras, puntuales, en el territorio de la política, Adán. Hablamos entonces, digamos, de una especie de manual en el manejo de la crisis política, de los escándalos políticos, que le puede funcionar a quien aspire a una candidatura, a quien tenga ya en este momento el poder en alguna posición política o de gobierno. Este libro tiene precisamente dos partes. Una parte analiza y digamos hay una parte teórica pero bastante llevadera, bastante entendible, fácil de leer, que explica por qué sucede el escándalo. Eso está en la primera parte del libro, y en la segunda parte del libro se enfoca precisamente a eso, a la estrategia. Y ahí en esta segunda parte hay 50 recursos estratégicos para manejar situaciones de crisis, de escándalo, que ocurren frecuentemente, ¿no? Hay 8 categorías de escándalo. Están los escándalos de conducta pública,
los escándalos sexuales y de vida privada. Hay políticos que caen en escándalos de crimen y delincuencia, hay escándalos financieros y de corrupción, escándalos de poder, escándalos públicos corporativos, que son aquellos que se vinculan con empresas, con proveedores, que eventualmente un mal funcionamiento allí puede llevar al político a incurrir en algún escándalo, escándalos sistémicos, escándalos transversales. Sistémicos son aquellos en donde los sistemas establecidos en una administración, por ejemplo, o en una campaña, tienen algún mal funcionamiento y caen en algún problema que lleva al político al escándalo. Y aquí son transversales, en donde el escándalo puede tener múltiples categorías de incursión. Pero bueno, para mí también es muy importante dejar en claro que este no es una guía para digamos, para salir adelante ante delitos que eventualmente ocurren, los políticos caen, ¿no? Hay escándalos que no merecen ser redimidos, aquellos, por ejemplo, que tienen que ver pues con delitos de crimen, de trata, de violación a derechos humanos. Me parece que esos escándalos tienen un nivel de gravedad que pues evidentemente merecen ser castigados, ¿no? Pero hay otro tipo de escándalos en donde el político podría tener alguna oportunidad de salir adelante, obviamente manejando una buena comunicación, obviamente reconociendo algún error por ahí, si es que lo cometió. A veces no los cometen y caen en escándalos. Y bueno, esto lo que busca es entender la dimensión humana, evidentemente, del político detrás del poder, independientemente si es candidato, si ya gobierna o si ya tiene el poder o lo va a buscar. Entender esa dimensión y poder salir adelante ante situaciones de este tipo, que tarde que temprano se va a enfrentar. Pero si no sabe cómo hacerlo, evidentemente, pues este político no tiene mucho futuro, Adán. Estamos en la antesala, Braulio, de que Donald Trump, el presidente electo en Estados Unidos, asuma el poder el 20 de enero y lo hace involucrado en escándalo tras escándalo, bueno, al grado de que, como tú comentas, pues hay incluso acusaciones penales bastante delicadas, y aún así logra ganar y conquistar el voto de los estadounidenses. A eso, ¿tú lo colocarías como un ejemplo del manejo de los escándalos? No, pero por supuesto, mira, el libro el shock del escándalo político, que es como se llama el libro, tiene 200 casos ocurridos a lo largo de la historia. Algunos son anteriores, otros son mucho más contemporáneos, otros son muy actuales. Pero bueno, un referente importante hoy es, por supuesto, Donald Trump, ¿no? Porque él prácticamente ha pasado por todos los escándalos que mencioné y seguirá pasando por ellos y seguirá siendo un personaje muy poderoso. ¿Cómo es que Donald Trump, que ha pasado por tantos escándalos, sigue siendo tan fuerte y tan poderoso? ¿Y cómo es que algunos políticos que incurren en escándalos menores o más marginales terminan perdiendo elecciones o terminan perdiendo el poder, el gobierno, la oportunidad de la visibilidad, o su reputación termina destrozada, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el libro lo explica, pero bueno, mucho tiene que ver con los principios que un político abraza. Donald Trump es un político que desde el principio se presentó como un personaje irreverente, un personaje que va más allá de la frontera, que está todo el tiempo trabajando y viviendo en la transgresión, y la gente así lo conoció y así lo votó. Eso es muy diferente cuando uno compara con políticos que, por ejemplo, su manera de vivir es diferente, en donde han pues mostrado honestidad, rectitud, profesionalismo, que son hombres o mujeres de familia, etcétera, todos estos valores que frecuentemente se buscan en la política, y que luego se da uno cuenta que ese político rompe con eso, ¿no? Con una transgresión, sucede algún tema, algún delito, algún comportamiento, lo que sea. Y en esa fractura del valor que el político promete con lo que hace es donde ocurre el escándalo. Con lo que ocurre con Donald Trump es precisamente todo lo contrario. Él ha vivido en el escándalo, la gente así lo ha votado y la gente espera que siga siendo un político escandaloso. Por lo tanto, el costo que paga Donald Trump es mucho menor que el costo que puede pagar otro político que no vive en esa frontera. Es un caso muy peculiar, me parece que es poco difícil de replicar. Pero bueno, interesante para el análisis, porque ciertamente la vida de Donald Trump es eso, vivía en el escándalo, ¿no? Y también vemos otros políticos. Milei, por ejemplo, es otro caso muy particular en Argentina. Y de nuestro propio país, evidentemente, hay muchos casos de políticos así, de diversos partidos políticos, que han, algunos obviamente han fracasado ante los escándalos, y algunos otros pues los seguimos viendo y escuchando, ¿no? Y almacenando poder. Y algunos hablando de las figuras políticas mexicanas que parece que todo se les resbala. Por ejemplo, si me permites, es una opinión propia, Andrés Manuel López Obrador me parece que es un personaje ahí digno de esta materia de estudio, porque
pues hubo situaciones bastante complejas que a cualquier otro político seguramente hubiesen derrumbado, y él transitó los 6 años y parece que todo se le resbalaba, incluso hacía mofa o burla de los escándalos que se le endosaban. Sí, López Obrador incurrió en varias transgresiones, sin duda, ciertamente, más allá de lo que uno pueda opinar, estar a favor o en contra, obviamente el análisis de la situación, de los hechos, pues hay escándalos que tienen que ver con la honestidad, con la familia, con comportamientos, con expresiones, con misoginia, varios escándalos en los que incurrió este personaje, y ciertamente salió adelante, ¿no? Y salió adelante, digo, hay varias razones que lo explican, y varias estrategias a las que él recurrió, ¿no? Entre ellas el sarcasmo, por ejemplo, el humor, entre ellas la estigmatización del adversario, la manipulación argumentativa, discursiva, mediática. Hay varias estrategias que le permitieron salir adelante, ¿no? Me parece que obviamente detrás de ello pues había estrategia que se manejó. Eso hay que reconocerlo de manera inteligente y oportuna en su momento, y eso pues le permitió almacenar y conservar el poder y seguirlo teniendo todavía, ¿no? Me parece. Por supuesto, seguirlo teniendo todavía, y bueno, él ha sobrevivido en medio de ello, pero bueno, también frente a ello, lo que ocurrió es la ineficiencia de contrincantes de otros partidos políticos que pudieran hacerle frente para hacer ver que esos escándalos tenían una cierta dimensión. Allí no solamente tiene que ver con su habilidad, sino con la falta de habilidad de los contrincantes que no supieron aprovechar esas coyunturas. Es un tema de estrategia, Adán. El escándalo depende de quién lo viva, pero también depende de quién lo sepa aprovechar en función de otros procesos, ¿no? Y en ese marco, ¿qué papel juegan, digamos, los medios de comunicación? Porque pues hoy las redes sociales se han convertido en una ventana bastante atractiva seguramente para muchos políticos, pero no sé si en esta estrategia los medios de comunicación estén desplazados o también tengan un rol activo y protagónico. No, mira, de ninguna manera están desplazados. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el desarrollo de un escándalo. Digamos, y no lo digo de manera peyorativa, porque a veces una de las argumentaciones que suele ocurrir en la política es que un escándalo es causado por un medio de comunicación, ¿no? Es que los medios son escandalosos, es que los medios inventan escándalos, es que a los medios les fascina el escándalo. A ver, aquí ocurren varias cosas. Uno, la transgresión ocurre en el territorio de la política, ¿no? Eso sucede. Dos, suele haber obviamente fugas de información de la política que salen a la opinión pública, y ahí tiene que ver con estrategias políticas y tiene que ver a veces con lealtades, deslealtades. El libro lo explica claramente cómo es que un escándalo surge de la zona secreta a la zona pública, y bueno, evidentemente un medio de comunicación difunde información que es de interés público. A la gente le interesa saber qué ocurre en la política, y los medios de comunicación pues son vehículos para hacerlos llegar. Entonces aquí el tema de los medios es importante porque sí son plataforma, pero también pues hay agentes que son los periodistas o columnistas a veces también, o colaboradores de los medios de comunicación, que su trabajo es ese, tal cual: investigar, sacar información, mostrar documentos, mostrar evidencias. A veces son fotografías, a veces son videos, a veces son testimonios, grabaciones que surgen por ahí. Bueno, los medios de comunicación los muestran porque es parte de su trabajo. Entonces el escándalo no tiene que ver con que a los medios de comunicación les interese per se, que sí les interesa evidentemente porque es materia de opinión pública, pero también nos interesa como audiencias. A las personas, a todas las personas, y el que diga que no, me parece que quizás nos está mintiendo. Nos interesa el drama detrás de la política, nos llama la atención las situaciones difíciles que ocurren allí, ¿no? Nos llama la atención los momentos complicados que viven los políticos. Nos gusta ver a los políticos vulnerables. Entonces eso está un poco también en la naturaleza humana, y él insisto que el libro también explica un poco esa parte y por qué. Y son varios elementos que confluyen para que un escándalo tenga ese nivel de desarrollo. Y claro, los medios de comunicación están allí, los tradicionales, que siguen teniendo mucha fuerza, evidentemente se han transformado, pero a ver, los periodistas están allí, y evidentemente también se fortalece a través de las redes sociales, que hacen su rol, y en las redes sociales estamos todos, ¿no? Ahí están los generadores de información, de contenido, los que generan parodia, están los que replican, los que le dan like, los que nunca le dan like, pero sí consumen la información, y eso finalmente habilita los algoritmos. Y en fin, y estamos los que analizamos, en fin, todos estamos en las redes sociales.
Y también las redes sociales pues son promotores de este tipo de contenidos de alguna u otra manera, pero los medios de comunicación están allí y seguirán estando evidentemente pues en la cobertura de los acontecimientos políticos. Por lo menos esa es lo que yo veo. Perfecto, mi estimado Braulio, pues nuevamente agradecido contigo por tomarnos esta llamada y platicarnos un poco sobre el shock del escándalo político y algunos datos que seguramente quienes nos están escuchando y se dedican a este tema de la política les va a resultar interesante, pero además también a todos los estudiantes de periodismo, de ciencias de la comunicación y a todos los que tengamos alguna participación o interés en la política aquí en México. Muchas gracias, mi estimado Braulio. Gracias, Adán. Aprecio tu interés en el tema. Por supuesto que es algo que todos consumimos día a día. Te felicito por el programa y pues un saludo grande y fuerte para tu auditorio. Al contrario, muchas gracias a ti y felicidades, amigo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Adán. Un abrazo. Bueno, pues ahí tiene usted a Braulio González, autor de este libro, El shock del escándalo político, que ha generado bastante interés. Este año fue también presentado por allá en una cumbre importantísima que hubo en Monterrey. Allá estuvo Braulio también presentando este libro y hoy nos está platicando algunos detalles de él, todo un manual con respecto al manejo de la crisis política generada por los diferentes escándalos que protagonizan nuestros políticos o nuestros gobernantes hoy en día e históricamente. Vamos con esto a una pausa. Si me permite, son las 8 de la mañana con 37 minutos.